Somos tu voz. Vamos a conversar con el profesor Luis Lander. Él es el director de la organización no gubernamental Observatorio Electoral Venezolano. Profesor, un gusto saludarle. Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias, Lola, por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. A ver si podemos aclarar varios asuntos que giran en torno al proceso electoral que se avecina a las presidenciales del próximo 28 de julio. A propósito de tanto que se ha hablado sobre el proceso de sustitución de candidatos en el tarjetón a partir de la inscripción de lo que ha sido denominado como candidato tapa por parte de la oposición, buscando inscribir la candidatura de quien ellos escojan desde la unidad. ¿Cómo es este proceso, profesor? Además, ¿se puede sustituir algún candidato por alguien que no esté inscrito ante el Consejo Nacional Electoral? Bueno, esto me parece que se ha hecho excesivo ruido alrededor de una cosa que me parece que en la legislación electoral venezolana está absolutamente claro. En la Ley Orgánica de Procesos Electorales hay 3 artículos que hablan de sustitución y modificación de candidaturas, que son 62, 63 y 64, creo que son de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Allí se habla de cuáles son las razones por las cuales los candidatos pueden ser sustituidos o modificados, aunque en la redacción de la ley pareciera que son sinónimos, aparentemente no lo son, porque la sustitución, que es lo que aparece en el primero de los artículos que mencioné, se refiere a, en el caso, bueno, por supuesto, de fallecimiento del postulado, por quebrantos severos de salud del postulado, por renuncia del postulado, digamos, razones que hacen que este candidato, este postulado tenga que retirarse de la condición de candidato. Entonces la organización que originalmente lo postuló puede proponer un nombre nuevo. El siguiente artículo habla del derecho que tiene la organización de postulantes para efectivamente hacer ese cambio, y entonces ahí también es lo mismo. Y el tercer artículo de lo que mencioné dice muy claramente, y por eso digo que esta es una confusión que se ha generado de manera absolutamente innecesaria, porque en ese tercer artículo se dice muy claramente que la sustitución puede o bien adherir a un candidato ya postulado o presentarse como una nueva postulación, que la única limitación que hay allí para eso es que ese nuevo postulado cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución para el ejercicio en este caso de la Presidencia de la República. Eso, bueno, lo que tiene que haber cumplido todos los que fueron ya postulados. Entonces, bueno, un nuevo postulado, y habla en ese artículo de una nueva postulación, y en ese sentido no tiene por qué ser que adherir a uno de los candidatos que ya han sido postulados. ¿Y la normativa o la ley establece algún plazo máximo para hacer esa sustitución? El plazo máximo termina siendo 10 días antes de la elección, pero eso no está en la ley, sino que está en el cronograma. El cronograma establece 2 fechas topes. Una primera fecha tope, que es ahora en el mismo mes de abril, para que esa sustitución pueda ser reflejada en el tarjetón electoral. Estas son simples razones técnicas. El tarjetón electoral se hace lo que es el diseño, y eso se hizo la misma semana pasada, cuando los distintos actores políticos escogieron, seleccionando con el orden que establece el Consejo Nacional Electoral la ubicación de su tarjeta en el tarjetón. Entonces, bueno, eso se programa para que ese diseño refleje lo que se decidió en esa reunión, y entonces eso tiene que ser cargado en todas y cada una de las máquinas de votación del país. Como todos bien sabemos, la elección presidencial tiene la particularidad que es la misma elección en todo el país. Entonces, bueno, el tarjetón es igual en todas partes. Bueno, estamos hablando que se van a instalar para funcionar un poco más de 30.000 mesas, y con las mesas de resguardo claramente estamos hablando de 40 o quizá un poco más mesas. Bueno, cada una de esas mesas tiene que programarse para que reflejen ese tarjetón. Y por supuesto, una vez que ese proceso de programar las mesas para que aparezca el tarjetón ya se convierte en una cosa prácticamente imposible de sustituir lo que ya está montado en una
en una de las máquinas porque alguien decidió cambiar de candidatura. Se puede hacer el cambio, se puede hacer la sustitución, pero a partir de eso, de fines de este mes de abril, hasta 10 días antes de la elección, cualquier cambio que se produzca no va a quedar reflejado en el tarjetón y entonces tendrá el Consejo Nacional Electoral y tendrá también que la organización postulante advertirle a los ciudadanos: mire, cuando usted vaya a votar por Pedro Pérez, ya Pedro Pérez no es el candidato, sino que el candidato ahora es Juan González, entonces sepa que el voto por Pedro Pérez va a ser contado como voto por Juan González, y por supuesto eso dificulta un poco la elección, pero eso puede hacerse hasta 10 días, según el cronograma, hasta 10 días antes de la elección. Escuchan al profesor Luis Lander, él es el director del Observatorio Electoral Venezolano. Una vez que se hace esa sustitución, el CNE debe decidir si la aprueba o no, profesor. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál es el plazo establecido para ello? Bueno, por el mismo tiempo que se demora que se demoró ya en aceptar las postulaciones que se hicieron. Eso es una cosa de 2 o 3 días. Eso no es porque se trata simplemente de verificar si ese nuevo candidato postulado cumple o no con los requisitos para ejercer el cargo de presidencia de la República. Y por supuesto también la posibilidad de que haya aquí alguna impugnación y que tenga que darle respuesta a eso. Pero eso es una cosa que no se demora más de 2 o 3 días. Escuchan al profesor Luis Lander, él es el director de la organización no gubernamental Observatorio Electoral Venezolano. Este proceso ya pasó, pero usted lo mencionaba, el de la ubicación de los partidos en el tarjetón. ¿Cómo se hace esa designación o esa escogencia, profesor? Eso, bueno, desde hace ya bastante tiempo el Consejo Nacional Electoral le da el orden de escogencia, depende del número de votos obtenidos por cada una de esas organizaciones en elecciones anteriores. Entonces, y además en bloque, o sea, porque termina, si hay una alianza, los partidos A, B, C, D, E, que están yendo juntos a este proceso electoral, se pone como el primero a escoger el que haya sacado en la elección anterior en la mayor cantidad de votos, por ejemplo el C, y ese va a ser el que va a elegir de primero, pero los restantes de esa misma alianza les toca inmediatamente después. Por eso es que termina, no solamente en esta oportunidad, sino suele ser así, termina en el tarjetón estando las tarjetas que apoyan a un determinado candidato más o menos expresadas en bloque, o en la primera fila o en la primera columna, digamos, pero más o menos en bloque, para que el elector lo ubique con facilidad y no sea ubicar en una maraña de tarjetas cuál es su candidato. Profesor, usted ha hablado del cronograma electoral. Durante el proceso, hasta obviamente antes de la elección, ¿ese cronograma es inalterable o se pudiese cambiar? Me explico. Cerró ya el proceso de registro y actualización de datos en el registro electoral. Sin embargo, mucho se insistió y se hicieron varias peticiones para extender ese plazo, porque bueno, el proceso comenzó tarde en el exterior. Aquí también se denunciaban cambios, por ejemplo, de puntos de registro y actualización de datos. Sin embargo, el CNE no concedió esa prórroga. ¿Ese cronograma se puede alterar para ese tipo de cosas, por ejemplo, o no? Mira, hay una cosa de si se debe o se puede. Por supuesto que el cronograma no debería cambiarse, porque el cronograma precisamente es una ruta de acción para todos los actores, y producir modificaciones en esa ruta de acción siempre puede producir perturbaciones. Pero no es la primera vez que se producen cambios en el cronograma. Recuerden en elecciones anteriores que el periodo de postulación se pospuso y se agregó una semana más. No debería producirse, pero de hecho en algunas oportunidades se ha producido, y eso lo que hace es reducir la rigurosidad con la que se produce el proceso, ¿no?
Mencionaste una cosa que yo creo que es importante subrayar, que es el de las mesas para la actualización actualización e inscripción en el registro electoral. Fue un plazo extremadamente corto porque no llegó ni siquiera un mes, casi un mes, pero no llegó un mes, que contrastado con otros procesos es una reducción absolutamente impresionante, porque qué sé yo, en las elecciones presidenciales del 2012, la última elección en la cual el fallecido presidente Chávez fue candidato, en esa elección el periodo de inscripción y actualización en el registro se prolongó por 8 meses y en esta oportunidad por apenas 29-30 días. Y además en aquella oportunidad el número de mesas de puntos que se ubicaron fueron alrededor de 1.300. En esta oportunidad fueron 315 las que inicialmente se anunciaron. Pero además de eso, en esta oportunidad, y eso digamos lo vi en esta misma, hace un par de días, pasé por casualidad por la entrada de la Procuraduría General de la República, digamos, estaba yendo hasta el centro comercial, los Procecs, que está ahí cerca, y veo un kiosquito azul, pero sin ninguna identificación de más nada. Entonces, bueno, perfectamente bien hubiera pensado, bueno, ¿qué será lo que la Procuraduría está montando aquí, que tiene un kiosco, me imagino que será para sus empleados, qué sé yo qué, ¿no? Entonces, pero de todas maneras le preguntamos, mire, ¿y este kiosco para qué? No, este es un kiosco del Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué no tiene identificación como sí tienen algunos otros, que tienen claramente unos pendones con el Consejo Nacional Electoral y un aviso claro que le permita a los ciudadanos saber de qué se trata? No, es que el Consejo Nacional Electoral no nos proporcionó ese material. Y entonces está siempre, bueno, pocos puntos en poco tiempo y no suficientemente señalizados los puntos, y ni siquiera el Consejo Nacional Electoral ha hecho demasiado campaña para llamar a los electores a que se inscriban, los que no están inscritos, o actualicen sus datos, los que se hayan mudado de residencia. Y esos puntos para ese registro y actualización, profesor, se pueden cambiar, porque también han denunciado que muchos fueron cambiados y ni siquiera se notificó. No deberían, porque claro, si uno de los problemas es que los puntos tienen que ser de fácil ubicación, y por supuesto que la fácil ubicación pasa porque la información sea precisa y eso, que no se esté cambiando. Hay puntos itinerantes que pueden cambiarse, pero los que están lo que inicialmente fueron señalados por el Consejo Nacional Electoral, esos 315 puntos y que fue publicado en su página web, esos puntos deberían ser inamovibles. Deberían ser, pero el deber ser con frecuencia se aleja del ser, ¿no? Ha habido alguna agrupación, algunas asociaciones de partidos de la asociación o de la sociedad civil que han solicitado que se ubiquen esos puntos itinerantes en algún sitio que consideren necesario, y el Consejo Nacional Electoral no ha sido demasiado receptivo para esta solicitud, y eso no está bien. Claramente la jornada esta de registro electoral, aunque por supuesto va a haber venezolanos que se van a ver inscritos allí o van a haber actualizado sus datos, pero no va a terminar siendo una jornada efectivamente lo masivo que ha debido hacer, porque el número de venezolanos tanto en Venezuela como en el exterior tendrían que actualizar sus datos o tendrían que inscribirse, ahí estamos hablando de millones, y lo que estamos viendo ahorita es una cosa que, qué sé yo, pocos miles, en contraste con la brecha de millones de venezolanos que no van a poder sufragar porque no están en el registro. Gracias por haber estado con nosotros, profesor. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por supuesto siempre a la orden. Profesor Luis Lander, el director de la organización no gubernamental Observatorio Electoral Venezolano. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.